Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar la primera parte de Mateo capítulo 23, versículos 13 hasta el 36. Los 8 ayes contra los escribas y fariseos. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia. Y te pedimos especialmente que al abrir la Escritura, el Santo Consolador pueda estar a nuestro lado, ayudándonos a entender este mensaje que tiene para nosotros en el libro de Mateo. Danos, Señor, sabiduría, danos entendimiento, porque necesitamos urgentemente desarrollar nuestra fe. Gracias por todo. Lo pedimos en Jesús. Amén. En este capítulo de Mateo, Jesús ha hecho denuncias contra los escribas y los fariseos, y debido a la dureza del corazón manifestado por ellos, entonces el Señor pronuncia 8 ay sobre los escribas y fariseos, que es la sección que va de Mateo capítulo 23, los versículos 13 al 36. Todos comienzan con ay. La palabra griega que para ay es uai. Es difícil de traducir porque incluye no solo ira, sino también lástima. Hay aquí justa indignación, pero es la indignación del corazón de amor, quebrantado por la ceguera testaruda de las personas. Hay aquí no solamente un aire de denuncia manifiesta, también hay una atmósfera de tragedia lamentable. La otra palabra que se repite con frecuencia es hipócrita. Este término define a un actor que hace un papel. Estos son actores religiosos, aparentan piedad, buscan el ser vistos y aplaudidos como hombres fieles, pero por dentro están llenos de maldad. Elena de White advierte que estas amonestaciones nos llegan a nosotros al escribir. El reproche de Cristo a los fariseos se aplica a los que han perdido el primer amor de su corazón. Una religión fría y legalista nunca puede llevar las almas a Cristo, pues es una religión sin amor y sin Cristo. Cuando se ayuna y se ora con un espíritu de justificación propia, es una abominación para Dios. La convocación solemne para el culto, la rutina de ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio obligatorio, todo esto da al mundo el testimonio de que el que hace tales cosas se considera justo a sí mismo. Estas cosas atraen la atención del observador de deberes rigurosos que dice, este hombre tiene derecho al cielo, pero todo es un engaño. Las obras no pueden ganar para nosotros la entrada del cielo. La única gran ofrenda que ha sido hecha es enteramente suficiente para todos los que creen. Manuscrito 154 del año 1897. Por eso no debemos enfrentar este mensaje con los dedos acusadores, sino con una profunda reflexión de nuestra vida espiritual. Comencemos nuestro estudio con el versículo 13. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Cuando habla del reino, recordemos que en primera instancia se refiere al reino de la gracia. Los escribas y los fariseos habían puesto tales dificultades que resultaba casi imposible que los sinceros de corazón hallaran el camino a la salvación. Lo habían logrado primero haciendo que la religión fuera una carga intolerable y segundo, por su propio ejemplo de hipocresía. En vez de iluminar el camino de la salvación,
La tradición rabínica lo oscurecía de tal modo que en el mejor de los casos los hombres solo podían andar a tientas, como si estuviesen rodeados de una densa neblina. De esta manera se interponen para que otros entren al reino de Dios. Habían puesto tantas dificultades que resultaba casi imposible que los sinceros de corazón hallaran el camino de la salvación. Era como si estuvieran en la puerta para impedir que otros entraran, lo que equivalía realmente a cerrarles la puerta en la cara y botar la llave para que nadie la encontrara. Elena de White explica: pervirtiendo las escrituras, los sacerdotes y doctores de la ley cegaban la mente de aquellos que de otra manera habrían recibido un conocimiento del reino de Cristo y la vida interior y divina que es esencial para la verdadera santidad. Libro El deseo de todas las gentes, página 565. Sigamos con el versículo 14 y el segundo ay. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. El Señor había dado a Israel ciertas indicaciones para proteger a las viudas y los huérfanos, pero estos fariseos no obedecían al Señor. Antes bien buscan la manera en que cómo se podrían aprovechar de las viudas. Los fariseos hacían que viudas pudientes le donaran sus propiedades al templo, pero era para su uso personal. Defraudaban de manera legal, pero hacían largas oraciones mostrando que actuaban con piedad. Elena de White comenta al respecto: los fariseos ejercían gran influencia sobre la gente y la aprovechaban para servir sus propios intereses. Conquistaban la confianza de viudas piadosas y les indicaban que era su deber dedicar su propiedad a fines religiosos. Habiendo conseguido el dominio de su dinero, los astutos maquinadores lo empleaban para su propio beneficio. Para cubrir su falta de honradez, ofrecían largas oraciones en público y hacían gran ostentación de piedad. Cristo declaró que esta hipocresía les atraería mayor condenación. La misma reprensión cae sobre muchos que en nuestro tiempo hacen alta profesión de piedad. Su vida está manchada de egoísmo y avaricia, pero arrojan sobre ella un manto de aparente pureza y así por un tiempo engañan a sus semejantes. Pero no pueden engañar a Dios. Él lee todo propósito del corazón y juzgará cada uno según sean sus obras. Libro El deseo de todas las gentes, página 565. Dios defiende la causa de los pobres. Nunca aprobará la actitud de aquel que se aprovecha de las necesidades ajenas para explotarles. Por eso el Señor les dice que reciben mayor condenación. Puesto que eran dirigentes, sus malas acciones eran más reprensibles que los mismos hechos cometidos por la gente común. Como maestros de la ley, su condición estaba más expuesta a la censura que la de los pecadores comunes. En primer lugar, conocían mejor los detalles de la ley, y en segundo lugar, su mal ejemplo sería considerado por otros como justificación de sus propias faltas. Sigamos con el versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Los antiguos registros revelan el hecho de que hubo incontables miles de conversos a la fe judía. Algunos de ellos se hicieron judíos y vivieron en armonía con todos los requisitos ceremoniales del judaísmo. En primer lugar, se los instruía cabalmente, luego se los bautizaba y se les exigía que ofrecieran sacrificio en el templo de Jerusalén. Todos los varones eran circuncidados en señal de que habían aceptado el pacto de Abraham. Un número mayor creía en el verdadero Dios y lo adoraba, pero sin participar de los ritos propios del judaísmo. Estos eran conocidos como prosélitos de la puerta o temerosos de Dios. El ay para los prosélitos de los fariseos. Estos eran enseñados por los fariseos bautizados, pero en su entusiasmo se volvían aún más fanáticos que los fariseos.
por eso era 2 veces más hijo del infierno, es decir, participa de la condenación, con las características de los que se perderán. Jesús acusaba a los fariseos de ser misioneros del mal. Era verdad que muy pocos llegaban a ser prosélitos. Ahora bien, aquellos que llegaban hasta el final. El pecado de los fariseos era que no trataban realmente de conducir a las personas a Dios, sino el fariseísmo. Uno de los más graves peligros que corre cualquier misionero es el de tratar de convertir a la gente en una secta más bien que a una religión, y al tener más interés en atraer gente a una iglesia que a Jesucristo. Leamos los versículos de Mateo capítulo 23, los versículos 16 al 22, el cuarto ay. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguien jura por el templo, no es nada, pero si alguien jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguien jura por el altar, no es nada, pero si alguien jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Lo primero que el Señor les dice en esta sección es que son guías ciegos. Aquí en particular se refiere a la ceguera espiritual. Los judíos estaban orgullosos de que eran los guías de los ciegos gentiles. En verdad, realizaban grandes esfuerzos para conseguir prosélitos, pero que un ciego pretenda guiar a otros ciegos es el colmo de la locura. Jesús explica de inmediato lo que quiere decir con ceguera espiritual. En estos versículos, aquí explica claramente. Esta sección de la condenación de los dirigentes judíos es más larga que cualquiera de las otras consignadas en el capítulo 23 de Mateo. Por lo tanto, pareciera que Jesús hubiera querido resaltar este aspecto de la hipocresía. Ahora, el único remedio para la ceguera espiritual es el colirio espiritual, pero los dirigentes judíos se negaban a comprarlo del único mercader que lo ofrecía en venta. En esto hay una seria advertencia para la iglesia de hoy. Ahora, Jesús comienza a mostrar la ceguera de los escribas y fariseos. Para los judíos, un juramento era absolutamente vinculante según las palabras que se usaran. Generalmente hablando, un juramento vinculante era aquel en el que se empleaba el nombre de Dios expresa y voluntariamente. Tal juramento había de guardarse cualquiera que fuera su costo. Cualquier otro juramento se podía quebrantar legítimamente. Si se usaba expresamente el nombre de Dios, entonces Dios era parte en la transacción, y el no cumplirlo era no solo faltar a la palabra con los hombres, sino también insultar a Dios. La razón por la cual un juramento no era válido y el otro sí lo era, quizás sea para que el juramento fuera válido debía ser específico. Por ejemplo, si se jura por la Torá, sus palabras no tienen vigencia, pero si se jura por lo que allí está escrito, su promesa debe cumplirse. Así que ellos usaban juramentos que no eran vinculantes. Aparentaban una cosa, pero realmente estaban evadiendo su responsabilidad. Y ellos se volvieron expertos en el arte de la evasión. Juran por el templo, pero no juran por el oro del templo, porque significaría que debían traer el oro al templo. Esto era un concepto erróneo del juramento. Si jura por el templo no está mal, pero si jura por el oro del templo, esto sí está muy mal. Debido a estos errores, se había convertido en guías de ciegos. El Era de White comenta: los sacerdotes interpretaban los requerimientos de Dios según su propia norma falsa y estrecha,
presumían de hacer delicadas distinciones en cuanto a la culpa comparativa de diversos pecados, pasando ligeramente sobre algunos y tratando a otros que eran tal vez de menor consecuencia como imperdonables. Por cierta consideración pecuniaria, dispensaban a las personas de sus votos y por grandes sumas de dinero pasaban a veces por alto crímenes graves. Al mismo tiempo, estos sacerdotes y gobernantes pronunciaban en otros casos severos juicios por ofensas triviales. Libro El deseo de todas las gentes, página 568. Lo mismo ocurre con el juramento del altar. Si jura por el altar no es nada, pero si jura por la ofrenda del altar entonces es deudor. Por eso el Señor los llamó necios y guías de ciegos. Es evidente que en Mateo Jesús condena los motivos que en algunas ocasiones llevan a emplear la palabra y no el uso de la palabra en sí. En el Sermón del Monte, Jesús se refirió más a los motivos que a las acciones exteriores. No se dirigía a los escribas y fariseos con ira, sino que sencillamente estaba presentando los hechos. Y el Señor rompe la evasión de ellos al decirle: el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. De esta manera, el cielo, como también el trono de Dios, son sagrados solo en virtud de la presencia de Dios. Para Jesús, el principio de la obligatoriedad era doble. Dios escucha cada palabra que decimos y Dios ve todas las intenciones del corazón. En consecuencia, el arte bello de la evasión es algo totalmente ajeno a un cristiano. La técnica de la evasión puede que armonice por las prácticas astutas del mundo, pero nunca con la clara honradez de la mente cristiana. Continuaremos el estudio de estos ay en nuestro próximo audio, donde seguiremos viendo cómo el Señor presenta los principios de una vida cristiana consecuente. El más grave daño que le podemos hacer nosotros al Evangelio es una vida que no sea consecuente con lo que predicamos y decimos. En cambio, una persona que quiera hacer el mayor bien a su prójimo será ser un cristiano honrado, amable, un cristiano dispuesto a seguir las indicaciones del Señor de todo corazón. Por eso la invitación hoy es que lleves una vida cristiana auténtica. No uses la evasión para tratar de aparentar lo que no haces. Vive una vida cristiana aferrada del Señor, tomada de su mano y transitando hacia la patria celestial. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.